Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandro de Ecuadorian Architecture y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estuvimos hablando con Sebastián Seas acerca de la casa MV. En esta conversación podrás escuchar el porqué de los materiales, cómo estaba consolidado el barrio, cómo se trabajó el proceso creativo, entre otras cosas. Recuerda que si te gusta el contenido me ayudarías mucho suscribiéndote al canal y dándole me gusta. En la descripción del video te dejaré las redes sociales de Sebastián para que lo puedas seguir. Sin nada más que decir, les dejo con el video. Para iniciar esta conversación, quiero que nos cuentes quién eres tú, cómo te describes tú, qué haces actualmente, a qué te dedicas, dónde estudiaste, y eso. Ok, a ver, te voy a hablar como que en tercera persona. Ya. Sebastián Seas, Sebastián Seas es un arquitecto que se formó después de muchos años. O sea, la arquitectura yo la encuentro luego de haber terminado mi primera carrera. Yo primero estudié la carrera de diseño en la Universidad de la SUAY, aquí en Cuenca. Eh, bueno, he estado actuando como diseñador durante muchos años, sobre todo en el área de diseño de mobiliario, luego diseño de interiores, y descubro la arquitectura a través de la obra de Luis Barragán. Me gusta siempre comentar eso ahí porque fue, bueno, no fue nada especial ni nada del otro mundo, pero fue para mí cautivante ver la casa de Luis Barragán, que tú sabes es patrimonio cultural de la humanidad, descubrir las formas, descubrir los colores con los que una esa casa me llamó mucho la atención y me empecé a interesar por la arquitectura a través de esa obra. Y luego investigar, no sé, descubrir hasta dónde puede llegar la arquitectura y luego dedicarme a estudiar, o sea, estudiar otra carrera en ese momento de mi vida cuando tenía 28 años de edad, ya era un poquito para pensarlo varias veces, ¿no es cierto? Tienes que dejar muchas cosas que ya tenías empezado y bueno, me decidí a estudiar arquitectura tarde, como te digo, pero creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado porque a esa edad también afrontas los estudios de otra manera, los encaras con mayor responsabilidad, con más gusto y con la seguridad y decidido que lo que estás haciendo es lo que te mueve, lo que te gusta, ¿no? Yo estudié en la Universidad Católica de Cuenca, tuve eh, te digo, esa formación doble como arquitecto, como diseñador en estas dos universidades y ahí estoy todos los días todavía formándome, aprendiendo. Buenísimo. Ya sabemos, el día de hoy vamos a hablar de la casa MV, que, bueno, es un proyecto bastante interesante. Quiero que me comentes dónde está ubicada la obra, qué tenías en el entorno de la obra, cómo el barrio estaba consolidado, cómo afectó esto al proyecto. Uh-huh. A ver, esta casa está ubicada en una zona residencial de Cuenca que se llama Chauyabamba. Es, no es un valle, no es como los valles que tienen allá en Quito, pero digamos que es una zona así alejada del centro del casco urbano más consolidado de la ciudad. Está ubicada en una urbanización, un condominio, mejor dicho, un condominio que me parece que tiene cinco lotes, es decir, no son lotes, no son muchos lotes, no hay muchas viviendas. El lote es un lote de 800 metros cuadrados. Cuando me encargaron a mí el proyecto, mis clientes habían tenido ya una experiencia previa con otro arquitecto. El proyecto se descartó, no voy a tocar el tema, no conozco tampoco por qué descartaron ese primer proyecto, pero me presentaron esta oportunidad, ¿no?, de trabajar en una casa de un estilo contemporáneo. Sin embargo, habían algunos detalles, algunas cosas que los clientes se preguntaban, ¿no? Se preguntaban si es que la casa no sé, que no sea muy moderna. O sea, hay veces que la gente tiene un poco de miedos, de incertidumbres, de qué es lo que vas a tú a lograr como arquitecto. Creo que ese paso entre una propuesta que no conoce el cliente, que no sabe cómo va a ser lograda, y ya al desarrollarlo y que al cliente le guste, creo que ese es un paso muy decisivo en cada proyecto. Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta cualquier detalle, cualquier comentario, cualquier cosa que al cliente le mueva para que tú con la idea de la arquitectura puedas eso argumentar o puedas eso utilizarlo
hacer el proyecto, para plantear el proyecto. Ya, listo. Entonces, ¿cómo definirías tú los requerimientos de los clientes para esta obra? Ya, yo te diría que los requerimientos de mis clientes fueron orientativos netamente. Sí, creo que todo arquitecto debe saber interpretar lo que su cliente pide, pero realmente tiene que luego poner o plasmar su arquitectura, su huella, su visión de la arquitectura. Si no, no estás trabajando como arquitecto, no estás siendo propositivo. Fueron orientativos. Realmente cuando yo planteé esta propuesta, aquí en la oficina siempre trabajamos varias ideas antes de presentar al cliente. Esta era no sé si era la idea número N de propuestas. Yo me decanté por esta porque era la que más hablaba de arquitectura, la que más propositiva podía ser. Mis clientes no son personas muy jóvenes, tampoco son viejos, son personas de edad media, y tenía un poco el temor, ¿no?, de presentar una propuesta que podría para ellos parecerles un poco arriesgada, porque tiene, te digo, elementos atípicos. Pero no, al contrario, creo que esa primera lectura que hice de mis clientes, de sus requerimientos, de su idea, de su anhelo de vivienda, se pudo plasmar porque afortunadamente fue aceptada la propuesta a la primera sin cambios. Habían cosas que ellos no se imaginaron jamás, como esta cubierta, como el ladrillo visto. No fue un requerimiento de ellos, fue algo que yo interpreté que podía a ellos agradarles, gustarles, y que también se iba un poco a relacionar con el entorno construido. Te digo, hay casas tradicionales o de una arquitectura más tradicional alrededor. Entonces, esa relación que hace el material, por ser un material tradicional con las otras construcciones, era una forma tal vez de adaptarse un poco, pero la idea más que todo era que ellos tengan una casa contemporánea con estas formas, digamos, de una arquitectura nueva, pero que al mismo tiempo tengan elementos que los relacione con una arquitectura más tradicional. Ahí tienes madera, tienes de ladrillo. Entonces esas cosas gustaron, hicieron que la casa se relacione con ellos y que se apegue a lo que ellos buscaban. Luego el tema ya de espacios interiores, hay muchísimos requerimientos de los clientes. Igual siempre de manera orientativa se los tomó. Un requerimiento muy especial era que la sala de los niños, de los dos hijos, tienen dos hijos, jóvenes ya casi universitarios, pero que se llevan muy bien. Ese era un comentario, ¿no?, de mis clientes, que tienen una buena relación, una buena amistad, tienen un espacio en la casa anterior, tienen un espacio en donde siempre juegan o se reúnen con amigos, que ese espacio no se pierda. ¿Sí? Y lo especial de ese requerimiento era que ese espacio, además de no perderse, o sea, que tengan ellos ese espacio, sea un espacio con el que visualmente ellos se pueden relacionar con papá y mamá, digamos así, con el resto de la familia, que no estén aislados. O sea, los papás siempre tienen ese temor, ¿no?, de que se va a aislar, pronto se va a un videojuego y se queda ahí toda la tarde y no me relaciono con mi hijo. Entonces, la solución fue plantearles la propuesta de llevar los dormitorios de hijos a la planta alta, los dormitorios de hijos sales a una sala, un lobby de televisión, una sala de televisión, donde ellos tienen los juegos, pero eso a su vez es un mezanine, ¿no? Desde ahí te relacionas visualmente con la planta baja, con la cocina, con la sala, con el comedor. Entonces no pierden ese espacio los hijos, tienen en la planta alta su área privada para ellos, para sus amigos, y al mismo tiempo se relacionan a través de un mezanine con el resto de la familia. Si es que la familia está en la cocina o si es que están en el barbecue, por ahí tienen esa relación visual. Fue algo que te digo, que me lo pidieron más o menos como te lo describo, y fue ese el planteamiento que les hicimos. Entonces, te repito, el tomar mucho en cuenta esos detalles que los clientes mencionan, que a veces pueden parecer pequeños, en realidad pueden marcar la diferencia de un proyecto. Totalmente. Listo. Para este proyecto, cuéntame cómo manejaste el proceso creativo desde cero, cómo fue la concepción del proyecto desde, no sé, desde diagramas, cómo trabajaste tú el proceso creativo para la idea final. Bueno, yo siempre trabajo los proyectos pensando un poco en relaciones semánticas de todas las volumetrías
o planos o líneas que tenga la morfología del proyecto. Es decir, buscar un equilibrio, una relación entre lo vertical, lo horizontal, lo oblicuo, lo ortogonal, lo vacío, lo concreto. Esa relación semántica, te repito, ese par semántico, siempre busco que esté presente en los proyectos para lograr ese equilibrio que debe tener la fachada o la primera cara de la vivienda. Y en todas las fachadas, ¿no? Al final estamos hablando de un cuerpo, de una masa, de un volumen vaciado que es una vivienda o una edificación en general. Entonces, trabajar con eso es primordial. Luego, cuando se decidió optar por este tipo de cubierta, te digo, era porque al mismo tiempo buscábamos elementos que te den la idea de una arquitectura tradicional, pues, sin ser tradicionales. No es una cubierta para nada tradicional, las tradicionales son a 4 aguas, 2 aguas. Es una cubierta además con una pendiente muy pronunciada, volada y que se relaciona con esta volumetría una volumetría ortogonal de ladrillo visto, parece que se enclava ahí, parece que se soporta ahí. Esas relaciones de la forma, qué te dice la forma, qué te comunica, cuál es el mensaje que puede transmitirte, creo que es lo primordial en el proceso de diseño de fachadas, ¿no? Luego, en el diseño del espacio interior, que siempre tienes que irlo conjugando, es un borrón y cuenta nueva a veces, porque de pronto tienes una fachada, una buena idea de fachada, de volumetría, pero después no encaja mucho la distribución interior, los espacios de circulación, los espacios de habitación, no encajan mucho en esa forma. Entonces es un ir y venir, ¿no? Estás siempre haciendo borrón y cuenta nueva. Es un proceso de ir descubriendo hasta dónde puedes llegar con la propuesta, con el terreno, con la orientación solar, con la iluminación y ventilación. Definitivamente es un proceso así, un proceso de ida y vuelta hasta lograr pulir la propuesta que tú quieres plantearles a los clientes. Listo. A ver, también la Casa MV es un proyecto que, bueno, en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la arquitectura con sus usuarios y la arquitectura que hace viviendas por lo general muchas veces aparta lo exterior y lo interior. Y sin duda en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que es un error fatal porque el exterior debe ser parte de la arquitectura. Y este es un proyecto que nos muestra esta integración que consigues con el interior y el exterior, de que sea de una manera armónica y que se generen espacios en los dos lugares bastante interesantes. Entonces, ¿cómo fue pensado desde tu punto de vista esta relación? Ya. Como te decía, el terreno es un terreno de 800 metros cuadrados. Las dimensiones exactas no las recuerdo, pero digamos que tiene 20 metros de frente por 40 de fondo. Pongámosle así. Entonces, según el programa de requerimientos del programa de áreas de la vivienda, no íbamos a poder hacer uso de los retiros laterales. ¿Sí? A veces que se procura hacer el uso del retiro lateral, pero te repito, la escala del proyecto, el programa, veíamos que definitivamente no íbamos a poder hacer uso de eso. Entonces, la vivienda optó por retranquearse de la fachada, del retiro frontal, mejor dicho, optó por retranquearse más de lo que la norma te pide. La norma te pide 5 metros, nosotros nos retranqueamos 8 metros. Dejamos en la entrada principal una fuente de agua, un desnivel también, si te fijas hay un desnivel para ingresar hasta la puerta principal. Eso es con la idea de que te separes de lo externo con lo interno, pero al mismo tiempo vas haciendo una transición, ¿no? Porque tienes esa fuente de agua que está hacia el exterior, que te evoca el patio, que te evoca la naturaleza. Luego, al ingresar a través de la puerta principal, la casa se abre en doble altura porque está cubierta por el mezanino que te mencionaba, deja todo el lobby, perdón, a todo el hall del ingreso principal y a la sala en doble altura, y ves al fondo los ventanales que te llevan hacia el área de barbecue. Esos ventanales se abren en su totalidad y luego te conectas nuevamente con el patio posterior, que igual tiene un retiro, me parece que también de 8 metros, y
te vuelves a relacionar con el área verde. Lo que tú decías, sí, en esta época de pandemia aprendes a valorar muchísimo el sol, el césped, y claro, esta casa no es la excepción. Valoramos muchísimo eso, porque la casa a la final tiene que tener sus espacios de entretenimiento, de esparcimiento, y para este proyecto principalmente eran estos, ¿no? El barbecue, en la parte posterior también tenemos una chimenea pequeña, ahí es donde iba la casa a cobrar vida con reuniones familiares, con reuniones de amigos, bueno, cuando se pueda, pero esa era la idea, ¿no? De relacionarnos con el área verde que teníamos disponible de esa manera, desde la entrada principal, circulando a través de la vivienda y a la parte posterior. Listo. Ya hablamos, ya nos contaste un poco acerca del material que es el ladrillo visto en el proyecto, pero quiero que me profundizar un poco más en el tema y que nos cuentes más a profundidad. Ya nos dijiste que fue un poco para relacionarte con el entorno en el que te encontrabas, pero un poco explícanos, guízanos más en el tema del por qué del ladrillo visto en fachada, por qué el material, el seleccionado para el interior también. Ya, a ver, el proyecto cuando nos encargaron ya tenía un cerramiento, ¿sí? El sitio ya tenía todo un cerramiento de ladrillo visto. Como te decía, había ese anhelo de una casa contemporánea, moderna, pero también había a veces ese temor, ¿no? De parte de los clientes, de pronto de no encontrar ese equilibrio de lo moderno, ¿no? Típico te dicen, no quiero una casa tremendamente moderna porque se puede sentir fría, o sea, son expresiones que la gente tiene basadas generalmente en experiencias o en alguna duda que les genera. Entonces, el ladrillo visto era eso, era la parte cálida, era el material cálido que le íbamos a poner a esta vivienda. Era un poco relacionarse con lo ya construido, con las otras viviendas que hay alrededor, evoca una arquitectura más tradicional. Y después, el ladrillo que optamos para usar en esta casa no es un ladrillo común o de producción en serie, más bien tuvimos que, eh, tuvimos que encargar las dimensiones de este ladrillo, es un ladrillo de dimensiones atípicas que no se construyen, no se fabrican, perdón, aquí en Cuenca. Entonces tuvimos que encargar ese ladrillo con otras dimensiones para que la lectura inclusive de tener esos elementos sea diferente, sea típica a los ladrillos o a las dimensiones de ladrillos normales. La coloración del ladrillo también es otra cosa importante en esta casa. El ladrillo que nosotros encargamos, se lo encarga a una zona acá cerca de Cuenca que produce mucho de este material, pero produce con tierras más blanquecinas, no tan rojizas como las que hay aquí en Cuenca. Es Susudela zona se llama, está más o menos una hora de Cuenca y te producen este tipo de ladrillos con esta coloración. Acá en Cuenca tenemos ladrillos más rojizos, entonces también jugar un poco, también entender un poco la materialidad era importante. El ladrillo es muy rústico de esta casa. Si tú te fijas, tiene distintas tonalidades, distintos matices, y eso creo que le enriquecía mucho, ¿no? A la propuesta, porque después tienes elementos ya eh, más simples, no más simples, de pronto más homogéneos en su materialidad, como son estos elementos de la cubierta negros que son es acero, ¿no? Son perfiles de acero pintados. Tienes también en la fachada principal esta madera, este revestimiento de chonta, igual es una madera un poquito más homogénea, y el ladrillo viene a ser un poco ahí el contraste entre todos estos elementos. Listo. Y ya por último, para terminar, quiero que me comentes cuál fue la dificultad más fuerte con la que te encontraste en el proyecto y aprendizajes que te dejó este proyecto a ti para tu vida profesional, no sé, para futuros proyectos. Bueno, todo proyecto te deja un aprendizaje, en todo proyecto encuentras dificultades de distinta índole. Yo pensaría que las dificultades mayores no fueron tanto en la etapa del proyecto, en la etapa de la concepción del proyecto, sino en la etapa constructiva. Ahí había que resolver un sinnúmero de imprevistos ventajosamente pequeños, pero igual
que tenías que resolverlos. Por ahí el suelo se saturaba mucho cuando llovía se saturaba mucho, no estaba contemplado eso, a pesar de que son estudios solos, pero no lo contemplamos, los patios se saturaban, hubo que hacer drenajes, esos drenajes tenían que pasar cerca de los cimientos, entonces todas esas cosas había que ir cuidando, ¿no? Y aprendizajes, te diría, como te decía, todo proyecto te deja un aprendizaje, todo cliente o todo encargo es un paso a crecer más con tu arquitectura, con lo que haces como arquitecto. Entonces, tienes que aprovechar siempre un proyecto, saber hasta dónde puedes llegar con ese proyecto y ser propositivo. Es decir, no quedarte o no guardarte con lo que realmente podrías plantear. Siempre hay límites, siempre hay condiciones, tal vez no puedes por ahí desarrollar cosas o cualquier cosa no puedes desarrollar, tienes que desarrollar lo que debe desarrollar para ese proyecto, lo que ese proyecto pide. Entonces ahí está siempre ese aprendizaje, aprender nuevamente a resolver necesidades distintas. Listo. Muchísimas gracias, Sebastián, por la entrevista. No, muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar un poco. Me encanta hablar de estos temas y qué bueno que haya este espacio, esta oportunidad.